Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Es un gusto para mí el que se pueda usted conectar hoy, ya sábado 25 de septiembre. Gracias a Dios porque estamos vivos, porque estamos sanos, porque estamos completos, porque Dios está con nosotros. Damos muchas gracias a Dios por esta oportunidad de poder pues ir a su palabra. Eh, la verdad es que es de mucha bendición. Yo estoy muy emocionado porque ahora estoy transmitiendo desde las instalaciones del Seminario Bíblico de Puebla. Estamos aquí tomando un curso y bueno, pues nos dieron la oportunidad de poder transmitir aquí el devocional y lo hacemos con mucho gusto para la honra y la gloria de nuestro Señor. Y vamos a hablar hoy sobre el pasaje. Vamos a cerrar el tercer capítulo de la epístola de Primera de Timoteo y vamos a ver los primeros versículos de lo que sería el cuarto capítulo, ¿no? Entonces, si gusta, por favor, acompañarme ahí en Primera de Timoteo. El capítulo es el 3 y vamos a leer a partir del versículo 14 y leeremos los primeros 5 versículos del capítulo 4. Acompáñeme usted en oración, vamos a orar. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te doy muchas gracias, Señor, por cuanto eres bueno, Padre. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos das vida, Padre. Y no solamente eso, Señor Padre, sino que tú, Señor, nos acompañas en todo tiempo en esta vida, Padre, Señor, y nos ayudas en todo, Padre, y nos das tu palabra, Señor, nos das, Padre, el privilegio de poder abrir tu palabra y meditar en ella, Padre, Señor. Te pedimos, Señor Padre, que atesores en nuestro corazón lo que tú tengas para con nosotros, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Pues vamos a iniciar con lo que sería el pasaje. Yo lo voy a poner aquí en la pantalla y ahí lo tiene usted, mire. Dice así, es 1 de Timoteo 3:14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es Pablo escribiéndole a Timoteo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. De ahí, continuamos en el capítulo 4, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos habrán algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Mire usted, hablando de un contexto general de la epístola, esta es una carta que Pablo escribe, parece ser desde Macedonia, y se le escribe a un joven evangelista aún llamado Timoteo, quien parece ser que está enfrentando serios problemas, serios retos, serias disputas doctrinales en una iglesia ubicada en Éfeso, una ciudad muy difícil, una ciudad idólatra donde se tiene culto a Diana de Éfeso. Y el propósito de esta carta, muchos dicen, Pablo le da consejos a Timoteo. No, no le da consejos, Pablo le da instrucciones. Hay que notar la diferencia entre los consejos y las instrucciones. Y Pablo está dando instrucciones muy específicas. Y podemos visualizar la carta como con 6 temáticas generales que corresponden a los 6 capítulos de la epístola. En el primer capítulo usted puede ver que se habla de la doctrina pura. Le dice, evita las fábulas y genealogías que solamente acarrean disputas, ¿no? En el capítulo 2 le habla acerca del culto público, de cómo conducirse para con los demás, para con los de afuera. Y es que hay 2 problemas que se van a presentar en las iglesias gentiles. Los varones
con esta cultura grecorromana van a tener serios problemas de sumisión a la autoridad y van a criticar mucho a las autoridades. Y las mujeres van a tener serios problemas de conducta y sobre todo en su vestimenta. El capítulo 3 muestra, como lo veíamos ayer en el devocional con nuestro pastor René Zapata, el estándar de los líderes y toda esta característica, todas estas cualidades que los ancianos, que los obispos deben de cubrir. Y me atrevo a extenderlo a todo aquel que quiera servir, ¿no? El capítulo 4 comienza hablando de los principios de la enseñanza correcta. Y vemos aquí cómo Pablo contrapone lo que es la doctrina de los hombres, de los falsos maestros, frente al ejercicio de la piedad. Le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Capítulo 5 ya comienza a dar instrucciones sobre las relaciones dentro de la iglesia. A diferencia del 2, que era el culto público para con los de afuera, ahora es el trato entre los de adentro y vuelve a atacar los dos mismos problemas, ¿no? La sujeción, el trato por los ancianos, por los que están en autoridad, ¿no? La conducta de ellos mismos también, y la conducta y el trato hacia las viudas. Y parece ser que hay un problema particular con las viudas más jóvenes, ¿no? La epístola termina con un Pablo mostrándonos las motivaciones adecuadas, ¿no? Es decir, qué nos tiene que motivar para el ministerio, para el servicio, ¿no? Y vuelva a recalcar el respeto por los amos. Tomemos en cuenta que es una época donde todavía existe la esclavitud, donde muchos de los primeros cristianos van a ser esclavos y tienen que aprender el respeto por sus amos, ¿no? Donde habla de tener contentamiento, no buscar las cosas por ganancia deshonesta, pelear la buena batalla de la fe. Reconoce que hay gente que posee riquezas, bueno, hacer el uso sabio de las riquezas, y vuelve a cerrar la epístola con el mismo tema con el que inició, ¿no? Evita pláticas profanas y argumentos de la llamada ciencia que no te van a llevar a nada, ¿no? Que son sin sentido. Y entonces nos debe de llevar todo esto a pensarnos como iglesia, ¿no? Porque muchas de estas cosas son vigentes. ¿Qué tanto muchas veces estamos discutiendo y argumentando cosas sin sentido? ¿Qué tanto respetamos a nuestra autoridad? ¿Qué tanto nos conducimos con decoro en la iglesia desde nuestra imagen? Yo me atrevo inclusive a extenderlo hacia los varones, no solamente la vestimenta de las mujeres, sino también de los varones. En verdad, nuestra vestimenta es como dignos hijos de Dios, ¿no? En verdad estamos cubriendo el estándar del servicio, las cualidades que se deben de cubrir. En verdad estamos defendiendo la verdad. En verdad estamos teniendo un trato correcto y las motivaciones correctas. La pregunta aquí es, ¿para qué me congrego? ¿Por qué asisto a la iglesia cristiana? ¿Por qué he decidido servir al Señor? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? Y creo yo que esta epístola es una maravilla porque nos permite, en ese sentido, meditar en todo ello. Pero en lo particular, en el pasaje que acabamos de leer, en lo particular, Pablo le dice a Timoteo, mira, te escribo esto porque tengo la esperanza de ir a verte. Pero si no fuera así, si llego a tardar, te escribo esto con este propósito. Y yo quiero que usted, si tiene oportunidad, lo subraye en su Biblia, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y por eso es que leemos la palabra, y por eso es que estudiamos la palabra. No estudiamos la palabra para tener un título académico. Nosotros tomamos cursos y nos acercamos a la palabra porque necesitamos saber cómo nos debemos conducir en la casa de Dios. ¿Y qué es la casa de Dios? No se trata de cómo conducirnos en el templo, en las paredes. La casa de Dios no son las paredes, no es la iglesia Torrefuerte ubicada ahí en Avenida Andrómeda número 29. La casa de Dios es usted, soy yo, somos nosotros juntos. Y somos la casa de un Dios vivo, del Dios viviente, dice la palabra. Y me encanta estas dos comparaciones que hace Pablo, porque dice que la iglesia del Dios viviente es la columna y baluarte de la verdad. Si usted analiza una columna, su función es soportar una edificación. Y un baluarte es esta parte que tienen los fuertes o los castillos o las fortalezas, son estas torres
desde donde si son atacadas las fortalezas o los castillos, desde esas torres se defiende. Entonces la iglesia es el soporte de la verdad y es la defensa de la verdad. Y usted y yo, que somos la iglesia del Dios viviente, estamos llamados para soportar la verdad y para defender la verdad ante este mundo que predica muchas cosas, ante este mundo que dicta sus propias verdades. Y muchos preguntarán, bueno, ¿y cuál es esa verdad? ¿Recuerda usted a Jesús frente a Pilato? Jesús está siendo juzgado frente a Pilato. Y Jesús le dice a Poncio Pilato, yo he venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y fíjese usted la respuesta de Pilato. Es muy curiosa porque Pilato responde, ¿y qué es la verdad? Y a veces el mundo pregunta eso, ¿no? ¿Quién tiene la verdad? La verdad es relativa, nos dicen. Esa es la esencia del pensamiento posmoderno. La verdad es relativa. Tú puedes construir tu propia verdad. Sin embargo, la Biblia nos muestra quién es la verdad. Pablo nos lo dice en este pasaje. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice la versión Reina Valera 60, ¿no? O grande es el misterio de la fe, nos diría la Nueva Traducción Viviente. Es decir, este es el misterio, esta es la verdad. Y la verdad, como usted lo puede ver desarrollado ahí, enlistado, es Cristo Jesús, manifestado en carne. Porque Él habitó entre nosotros, es una realidad Cristo. No es un espíritu, como dicen los docetistas, por ejemplo, ¿no? Es justificado en el Espíritu. Cristo pagó por nuestros pecados, Él fue vindicado por el Espíritu Santo, fue visto de los ángeles. Y cuando digo visto de los ángeles, no estamos tratando aquí del testimonio de estos ángeles que cuando Jesús fue tentado en el desierto, dice que después de ser tentado, ángeles le servían, ¿no? O vemos el pasaje en el huerto del Getsemaní, donde dice que Jesús estaba angustiado, demasiado angustiado, y que un ángel le fortalecía, dice ahí el Evangelio de Lucas. No se trata de este testimonio de esos ángeles, porque si seguimos la cronología de Pablo, habla que Dios fue manifestado en carne y después dice que fue justificado en el Espíritu. Y para que Jesús fuera justificado en el Espíritu, Jesús tuvo que morir. Y si seguimos la cronología, entonces dice que fue visto de los ángeles. Es decir, cuando resucitó. Jesucristo resucitó. Jesucristo vive. Y esa es la verdad del Evangelio también. Y es predicado a los gentiles. La verdad de Cristo en su iglesia. Ahí estamos usted y yo, predicando la palabra de Dios. Y es creído en el mundo. ¿Por qué? Porque solo Cristo salva. Y es recibido arriba en gloria, porque solo Cristo reina. Esa es la verdad, mis hermanos. Los primeros cristianos tuvieron que luchar mucho contra corrientes heréticas que dudaban de, por ejemplo, la humanidad de Cristo. Decían que Cristo no fue humano, que fue un espíritu, que fue un ángel. Y otros dudaban de su deidad. Decían, no, él sí fue un humano, pero nunca fue Dios, no fue el Hijo de Dios. Por eso es que vemos, por ejemplo, escritos como Juan, que tratan de defender la verdad de Jesús. Estamos en el verdadero, en Cristo Jesús. Es muy, muy importante que nosotros cuando presentemos el Evangelio, presentemos a Cristo. Pablo decía, no me propuse otra cosa sino predicar a Cristo y a este justificado. Y usted y yo como iglesia somos el soporte y la defensa de esa verdad que es Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu que vendrán algunos que engañarán y que muchos van a abandonar la fe. Eso es apostatar, abandonar la fe, porque escucharán a estos engañadores, estos que tienen fundamento en la mentira y que su propósito es apartar a los fieles y que muestran una falta apariencia porque dice que son hipócritas. Y fíjese usted, lo más peligroso de todo es que no es que ellos tengan la intención de apartar de la verdad, es que ellos creen tener la verdad. Están cauterizados de la mente y hacen ver la obra de Dios y sus bendiciones como origen de cosas malas. Ejemplos tenemos mucho. El cuerpo.
Los movimientos ascetistas o ascéticos, el ascetismo, establece que el cuerpo es malo y que por eso hay que castigar al cuerpo. Que los deseos sexuales son malos y cuando usted siente un deseo sexual, usted debe castigar su cuerpo. Y que el hambre es mala y que si usted siente hambre debe de castigar al cuerpo. Y que las emociones son malas y si usted siente una emoción debe de someter su cuerpo y castigar su cuerpo. Cuando la realidad es que tenemos la creación de Dios, de un Dios bueno. Nos dicen los versículos 4 y 5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Mis hermanos, la palabra de esperanza que nos brinda la palabra de Dios es que Dios es bueno, que su creación es buena. Y podemos dar gracias a Dios por esa bondad, por quien es Dios, porque Dios es bueno, porque tenemos un Dios bueno, porque nos ha puesto a nosotros dentro de una creación que es buena, y debemos dar gracias a Dios por su palabra, como establece el versículo 5, por la palabra y por la oración. Podemos dar gracias a Dios por su palabra, podemos dar gracias a Dios por su oración, podemos dar gracias a Dios por su iglesia porque soporta y defiende la verdad, y podemos dar gracias a Dios por Cristo Jesús, autor y consumador de la fe, que es la verdad. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios Padre, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre, Señor, porque, Señor, tú eres bueno, Padre. Siempre lo eres, en todo tiempo tú eres bueno, Dios. Y gracias, Padre, porque estamos en el verdadero, en Cristo Jesús, el cual dijo, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, Padre. Y gracias, Señor, porque estamos siendo hechos santos en ti, Padre, en tu palabra y en la verdad de Cristo Jesús. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a caminar como dignos defensores, Padre, de esa verdad en nuestras vidas, Padre. Señor, ayuda a todos nuestros hermanos, Padre, que están pasando por situaciones difíciles, Padre, por aquellos que han sufrido pérdidas, Padre, Señor, que no olviden la verdad de Cristo Jesús, Padre. Te damos gracias, Señor, por cuanto eres bueno, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, pues agradezco en verdad muchísimo, muchísimo el que se hayan conectado con nosotros. Tengo ya aquí algunos saludos, ¿no? De Georgie Madrid, de Rosy Chilaca, de Alejandra Villa, ¿no? Híjole, son muchísimos. Agradezco mucho a mi hermana María Sara González, Eva Salazar, Yolanda Torres. Buen día, hermano Alejandro, bendiciones. Buen día, hermanita. Tengo a Ruti Castro, José Acosta, José Rangel Avilés, mi hermana Leo Patiño, Hilda Bandera, Daniel Mejía, Miriam Breed. Mis hermanos, doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes su palabra. Le pido por favor que no se desconecte de las actividades que seguimos teniendo en Torrefuerte. Ya está la Escuela de Desarrollo Cristiano, ya tenemos los servicios presenciales. Mañana tenemos Torrefuerte a lo clásico. Mañana por la tarde nos podemos gozar en el Señor. Le pido que no pare usted de orar, que no pare usted de interceder por los hermanos. Estaba yo revisando ahorita una noticia triste para nuestra iglesia, pero bueno, no quiero ser yo quien dé la noticia, voy a esperar a que los pastores, que son las personas indicadas, lo hagan, pero yo le pido encarecidamente, mis hermanos, no se desconecten de Dios nuestro Señor, no se desconecte de la oración, de la palabra, y vamos a seguir luchando y vamos a seguir defendiendo y soportando la verdad, porque para eso hemos venido a este mundo y damos la honra y la gloria a Dios. Dios les bendiga mucho. Saludos a mi esposa. Ya vi que ya me saluda mi esposa, a mis hijas. Les mando un besito, un abrazo. Y a todos mis hermanos un abrazo con mucho cariño. Dios me los bendiga mucho. Gracias.